Permíteme contarte la historia del invocador de espíritus. Esto le pasó a Jesús justo cuando cumplió 18 años. Ya pasaron muchos años desde entonces, pero tiene muy presente este hecho porque no solo lo marcó a él, sino a él y a toda su familia. Resulta que cuando él estudiaba ciencias químicas, justo cuando cumplió 18, un grupo de compañeros salió con una idea genial. Como ya eran mayores de edad y ya no tenían que estar pidiendo permiso legalmente, ellos podían tomar sus decisiones, se habían puesto la idea de que un grupo solo y únicamente exclusivo de hombres iban a ir un fin de semana al rancho de uno de los compañeros del salón. Les permitían invitar máximo a una persona y había cierto cupo limitado. Chuy, Jesús, no lo pensó dos veces. Cuando escuchó eso, él ni siquiera conocía bien a los compañeros, era un poco retraído, no era del tipo de personas que era como tan extrovertida, pero el hecho de cumplir 18 y poder pasar un fin de semana en un rancho, nunca lo había vivido. Y dijo, va, yo me apunto. Fue de los primeros en moverse y apuntarse, y como al final no tenía tantos amigos por ahí, terminó invitando a un primo. Un primo que también tenía entre 18 y 19 años, que no estudiaba en su facultad y de hecho era bastante más, digamos, sociable que él. Cuando va a este viaje iban preparados con ciertas cosas que les habían pedido porque el lugar al que iban estaba, digamos, en cierta zona montañosa. En esta zona era un lugar muy bonito. Era una parte totalmente vacía al centro, en la que había una cancha casi de tamaño reglamentario de fútbol soccer. Te puedes imaginar el tamaño. Y después de esa cancha, unos 200 metros más atrás, una cabaña bastante lujosa, muy, muy bonita. Ese lugar, específicamente del rancho, era hermoso. ¿Por qué? Porque en las noches, si te tocaban de luna llena, les daba directamente la luz. No ocupabas ninguna lámpara, no había nada que te obstruyera la vista, pero estaba increíble, porque todavía alrededor todo parecía que estaba bardeado por la naturaleza, eran puros pinos. Sin embargo, esa belleza hacía que te olvidaras que estabas en medio de la nada. La casa más cercana después de ese rancho estaba a más de 30 kilómetros de ahí. La familia, para llegar a ese lugar, entraba por una carretera y después por una zona que tenía ciertas bardas de madera y que tenía cierto nivel de seguridad que era más simbólico que real, se metían a un camino que era de terracería, un camino que no era pavimentado, y andaban por ahí cerca de 18 kilómetros. Entonces, está un lugar precioso, pero en medio de la nada, y ahí es a donde se dirigían los muchachos. Esos muchachos no tengas ideas en las que iban a hacer algún tipo de fiesta bacanal. Realmente lo único que querían era como hacer un tipo de convivio y pasar un fin de semana prácticamente sin padres. Estar todos ahí y poderse conocer, hacer estupideces, tomar un poco, pero no tenían ninguna mente que estuviera como tan insana. Jesús cuando va para allá está un poco nervioso. Se da cuenta que su primo se está llevando muchísimo mejor con los compañeros de su salón que él mismo, y eso le da un poco de vergüenza, pero realmente no tiene tantas habilidades sociales y se transforma a partir de ahí en un observador de todos los eventos que estoy a punto de narrarte. Cuando llegan al lugar, se dividen, logran hacer 2 equipos de 8 personas cada uno, la cancha es demasiado grande y eso hace que el juego no dure mucho porque están muertos de cansancio. Chuy lo invitaban a jugar, pero él no tiene tantas habilidades para el juego y tampoco le interesa, entonces los veía desde lejos. Y notó que había un sujeto que tampoco estaba jugando, que estaba del otro lado de la cancha, y llevaba un tipo de sudadera, aunque no hacía todavía mucho frío, él estaba cubierto y también llevaba su capucha. Era muy alto, sobresalía del resto, y se quedó pensando que por qué no lo había visto antes. No vayas a creer que es un fantasma. Las personas le dirigían de repente la palabra, se veía que varios lo conocían. Conforme fue avanzando la tarde, él quería acercarse a este sujeto porque llamaba la atención. Más corpulento que el resto, más alto que el resto. No jugaba tampoco fútbol, pero ¿por qué llevaba todo el tiempo como un aire extraño, un tipo de aura rara? Como alguien muy pensativo, alguien que estuviera todo el tiempo ensimismado. Fue preguntando a uno que a otro que quién era él, y fue acercándose para estar en conversaciones donde él estaba y se daba cuenta que este tipo prácticamente no hablaba. Era muy similar a él en ese aspecto. Descubrió varias cosas en esa tarde. La primera,
A él le decían el alemán, aunque era colombiano. Pero es que el tipo era muy, muy blanco, los ojos los tenía verdes y el cabello lo tenía rubio. No tenía un ápice de hablar en alemán, o eso parecía. Tenía un acento muy marcado de su país. Y cuando hablaba se notaba como una persona muy amable, muy sociable, pero decía casi las palabras indispensables y se quedaba como en un silencio sepulcral, algo raro, muy diferente a Jesús, muy diferente a Chuy, porque Chuy ya empezó a ver unas diferencias muy grandes. A él le daba vergüenza hablar. Él se le trababan las palabras y cuando hablaba se veía tartamudo y se veía inseguro. Este tipo no. Este tipo era alguien muy seguro. Y de hecho en algún momento se cruzaron la mirada, que era una mirada penetrante. Un sujeto que tenía una personalidad que atraía la atención, y de hecho notó como en parte de la tarde las personas se ponían alrededor de él, pero no entendía por qué. No había nada tan interesante en las pláticas como para que él llamara tanto la atención. Lamentablemente lo descubrió esa noche. ¿Por qué lo habían invitado? Y realmente bajo la idea que él tenía de ir a divertirse y simplemente estar fuera de la casa de sus padres, había otros que traían una idea muy distinta para esta fiesta y reunión. Todo comenzó cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche, parecía como orquestado, él ya se había dado cuenta, que los 2, 3 amigos que estaban cerca del alemán eran las personas que empezaron a mover la batuta en torno a un tema para que pareciera como algo que simplemente sucedió, algo espontáneo, algo orgánico, y no algo orquestado. Empezaron a preguntar de aquí y allá, acerca de si tenían historias acerca de fantasmas, si creían en los espíritus, si alguna vez les había sucedido algo que no tuviera explicación. Y sí hubo uno que otro que contaron historias que sonaban totalmente inventadas acerca de brujas, y hablaban acerca de la bruja de los bosques que se aparecía en ese rancho y daban descripciones del lugar que ni siquiera coincidían. Y todos decían, esos son cuentos de niños y te lo estás inventando ahorita, y quedaba claro. Fue ahí, cuando ya todos se reían porque decían que esas cosas ni existen, donde empezaron a llevar esta sinfonía que habían preparado quién sabe desde hace cuánto. El mejor amigo del alemán, el que lo llevó a la reunión, de repente atrae la atención de todos cuando les dicen, oigan, pero los que están diciendo que los fantasmas no existen, ¿son ignorantes o qué? Los fantasmas sí existen. Él puede invocarlos. Y todos voltearon a ver al alemán. Y el alemán nada más volteó la mirada hacia abajo, otra vez, no por vergüenza. Este es un tipo extraño. De hecho, Chuy por la tarde preguntaba, ¿y este hombre a qué se dedica? Y le preguntó a uno que otro. Y la información era clara. Parecía que él no estudiaba, él se dedicaba a otras cosas. Tenía una edad similar a las de ellos, o eso aparentaba. Pero no era un chico de la facultad ni un familiar de nadie. Cuando él empezó a hablar, todos quedaron enmudecidos. Porque lo primero que dijo, no es un juego y puede haber cosas en riesgo. ¿Quién quiere ver? Todos se quedaron en silencio. Después hubo una risa por ahí que liberó como toda la tensión de la sala. Y entonces uno se carcajea y el alemán, cuando le voltea la mirada, se cruza la mirada con esa persona y se cae al instante. Tenía algo ese tipo. Algo despedía, un tipo de energía, una personalidad, era algo impresionante. Lo veía con cierta severidad y volvió a decir, no es un juego y hay cosas que están en riesgo. ¿Quién quiere ver? Fue entonces cuando empezaron los cuchicheos de aquí a allá. Jesús tenía miedo, él no quería jugar estas cosas, y el alemán, como si le leyera la cabeza, volteó y se le quedó viendo, levantó las cejas y le dijo, ¿tú quieres ver? ¿O te da miedo? Jesús se quedó pálido y nada más movió la cabeza de arriba abajo. Él era vergonzoso y parece que el alemán de cierta manera ya lo había medido. Una vez que vieron que Jesús movió la cabeza de arriba abajo, todos lo tenían ubicado. Era el más cobarde de todos, era el más vergonzoso, y si él estaba aceptando, los demás no podían decir que no. Y empezaron ya todos a decir, bueno, va, ¿qué tenemos que hacer? Ok, y él dijo, no, ustedes no tienen que hacer nada, yo tengo que hacer los preparativos. Quédense aquí, no salgan de este lugar, y nada más tráiganme de la cocina unos ajos, tráiganme sal, necesito un poco de agua, aceite, y les pidió más cosas. El tipo cuando le trajeron enfrente de todos les pidió que hicieran un círculo y digo, hagan lo que quieran, pero no rompan el círculo, y se puso a hacer un menjurje.
El menjurje lo traía en un bote más o menos grande, tomó cierto color verdoso y como había mezclado varias cosas no se veía como líquido, era como algo ligeramente pastoso. Lo vieron, no despedía un aroma asqueroso, pero sí se veía feo esa cosa. Y todos ahí como que entre quórum habían platicado y habían dicho, hey, no nos vas a poner esa cosa. Y él dijo, no lo ocupan. Si no quieren protegerse, no lo ocupan. Sigue caminando y dice, a partir de aquí ya no hay un juego. Quédense adentro y no pueden salir de la casa hasta que yo les indique. En todos los cantos que vio, como estas zonas donde divide el interior y el exterior de la casa, el canto de la puerta, la periferia de la ventana, cualquier rendija por la que pudiera entrar aire, iba y dejaba como cierta parte de este líquido, aparte de que decía cosas en un idioma que nadie entendía. Y entonces Jesús pensó, tal vez por eso le dicen alemán, pero lo que él estaba hablando no era alemán, era otra cosa. Era algún tipo de encantamiento o invocación, porque lo que se enteraron después es que este tipo era un hechicero. Empezó a dejar marcas en las puertas, en los cantos, en el dintel en la parte de arriba, de todos lados. Y una vez que terminó de sellar el lugar, dijo, este lugar está protegido y aquí es donde no vamos a correr peligro. No importa lo que pase afuera. Si rompes la línea de protección, no es mi culpa lo que te pase. Y si buscas refugiarte en otra parte, tal vez ya no te vamos a encontrar. No es un juego, hay cosas en riesgo. Si a partir de aquí tú no quieres estar en riesgo, no salgas de este lugar. Y después de que nos vayamos, no abras la puerta, aunque escuches mi voz y te esté pidiendo entrar. No abras la puerta a nadie. Todos se quedaron helados. Nadie lo pensó dos veces y todos empezaron a seguir al alemán. El alemán era un tipo que ya se había impuesto por sobre todos y daba indicaciones casi como si fuera un militar, porque se notaron ellos cargando todos con su bolsa, en la que tenían como esta bolsa para dormir, caminando casi marchando, y iban como en pares. Uno veía al lado izquierdo y el otro veía al lado derecho, porque venían todos justo en fila detrás de él. Jamás en la vida habían estado tan ordenados en nada. El miedo hace cosas importantes en las personas, y el alemán lo sabía muy bien. Hizo que formaran un círculo, justo en una zona donde aquí en esta cabaña tenían hecho como para fogatas, pero él no prendió ninguna fogata. Él se puso al centro, les pidió que se tomaran las manos, y entonces pasó por donde estaban y empezó a rociarlos con esta mugre, la cosa que él había hecho, el menjurje ese, y se los ponía en la palma y en la parte de arriba y hacía que sellaran las manos, y dijo, no las pueden separar hasta que yo les diga. Pero una vez que llegó a la mitad del círculo se detuvo y dice, falta algo, me falta un durmiente. Y entonces todos hacen una cara como que un durmiente, un durmiente. Un durmiente. Nunca han escuchado que es un durmiente. A ver, tú tienes cara de sueño, tú vas a ser el durmiente. Y la persona a la que señaló le dijo, no, sí te estoy diciendo, vas a ser el durmiente. Trae tu bolsa aquí, no te va a pasar nada. Yo me voy a encargar que no te pase nada. Entonces se empezaron a reír unos, otros creían que esta broma se estaba haciendo ya algo muy pesado, muy en serio. La gran mayoría no creía en estas cosas y el durmiente estaba muerto de miedo. El tipo lleva la bolsa porque empieza a tener toda la presión del grupo. Finalmente camina hacia el centro, nada más le dice, ponla en el piso, siéntate sobre tu bolsa, acomódate. Y dice, pon tus manos hacia adelante. Y donde él pone las manos adelante, agarra este menjurje, se lo pone en la frente y mientras le está diciendo el durmiente, ¿qué es lo que estás? Se queda congelado y el alemán simplemente lo lleva y este tipo con los ojos abiertos está viendo hacia el cielo, pero parece que está totalmente en un trance. Sus manos siguen así. Cuando se fue acostando, seguían rectas. Le pone el menjurje en las manos. Varios de ahí comienzan a decir, es un palero. No a alguien que haga palo mayombe, sino a una persona que le está siguiendo al otro y ya se habían puesto de acuerdo y todo es actuación. Creían que ya la broma iba por ahí, hasta que se dieron cuenta que el tipo no parpadeaba. Y el alemán estaba hable y hable y hable, diciendo oraciones en un idioma que nadie entendía, y este tipo ni sonreía y parecía que ni siquiera respiraba. Y poco a poco el silencio les fue ganando a todos. Pasó, el alemán les fue poniendo el menjurje en las manos y una vez que terminó, dijo, esperen aquí, no rompan el círculo.
Necesitamos que ellos nos indiquen a ver si ya están aquí o no. Y entonces dice, ya, nos podemos ir. Y preguntaron uno o dos muchachos, ¿pero por qué? Vean al durmiente. Y cuando lo voltean a ver, notan algo que si eres muy observador también lo hubieras visto tú. Ligeramente, en la zona de los pies, donde estaba él acostado en su bolsa de dormir, se estaba moviendo para un lado y para otro. Y del punto donde él se acostó al punto en el que ahorita estaba, ya había medio metro de diferencia. Solo que no lo notabas porque era algo sutil. Y entonces, el alemán se acerca con el durmiente, le pone la mano encima y el tipo se levanta y le dice, bueno, esta porquería que me estás poniendo, ¿para qué va a servir? Justo en la parte en la que se había quedado cuando entró el trance. Todos, a partir de ahí, enmudecieron. Sabían que esto ya no era un juego, porque ese tipo nunca había actuado así y no era un actor. Estaban muertos del miedo. El único confundido era él. El alemán lo agarró, lo levantó y le dice, tú vas a ir detrás de mí, no te despegues. Volteó con todos, le dice, aunque él no sabe, sigue dormido. Vengan los demás y siguen haciendo la fila y dice, esa fila no la rompan. Si escuchan que les hablo y les pido que les cambie la fila, no es así. Si escuchan que les estoy tocando el hombro y que me acerqué a ellos, no soy yo. No hagan caso a nadie, no rompan la fila. Pares viendo a la izquierda, nones viendo a la derecha, síganme. Comienzan a caminar en un tipo de marcha y se paran a unos metros de donde está el campo de fútbol. Y les dice, muy bien, ahora sí, rompan la fila, pónganse todos al lado mío, unos a la derecha, otros a la izquierda, y vean la cancha. Ahí se van a presentar. Jesús estaba ahí, fue parte de todas estas personas, y él dice, lo que vi es la cosa más horripilante que he vivido en mi vida. Dice, y no fue gran cosa, pero es que cuando entiendes que algo no debe de estar pasando y empieza a ocurrir y no para de ocurrir, te das cuenta de lo chiquito que eres. Dice narrador, estábamos parados ahí, yo no veía nada. Y entonces uno dice, ya vi. Yo creía que era un juego. Cuando parpadeo, la mitad de la cancha de fútbol tiene sombras de personas. La mitad. No te puedo contar. Más de 50 fácilmente. Me hago un paso para atrás y este hombre, como si me leyera a mí, y yo no sé si vio a más, pero él no movía la mirada de enfrente, dice, no rompan la línea. Es a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, nada más. No se muevan. Soporten. Vuelve a parpadear, narrador. Y hay otras 20 o 30 sombras dentro y fuera del campo. Nada más que es algo muy extraño, porque estas sombras no se mueven, están fijas. Mujeres, hombres, niños, ancianos, son cosas que no tenían textura, pero era algo oscuro, pero era una silueta clarísima, clarísima. Y no se mueven, pero al mismo tiempo sí. Muy similar a lo que le hicieron al que le pusieron el apodo del durmiente. Porque de repente en un parpadeo estaban al centro y después estaban pocos metros adelante y pocos metros. Cuando se empezaron a agrupar en cierta zona ya muy cercana a la línea final donde terminaba esta cancha y se acercaban a nosotros, dijo, tenemos que regresar. Ahora yo voy a ir atrás. Necesitan ir al paso al que veníamos. No rompan la fila. Si se pierden, no los vamos a encontrar. Si les hablo, no soy yo. Y una vez que lleguemos a la casa, no abran la puerta. Todos se tienen que formar otra vez en círculo en torno a la entrada y yo la debo de abrir. Todos comenzaron a caminar hacia allá y dice Jesús, dice, no tienes la idea del miedo que yo tenía, porque a los lados veía cómo se iban acercando las sombras y yo llegué a escuchar que el alemán me habló al oído y dijo, ven, ven, el camino es por acá. Dice, yo sabía que no era él. Yo sabía que no era él. Este tipo, como para hacernos la noche más aterradora, en todo el camino de regreso que se sintió eterno, nunca abrió la boca. No habló. Ya no sabíamos si estaba o no estaba. Yo no sabía si más gente me seguía o si me había perdido. Fue el momento más horrible que he vivido. Llegamos al final a la cabaña, nos formamos en media luna justo en la entrada. Este hombre caminó. Dice, cuando abra la puerta necesitan correr hacia adelante. Una vez que la cierres y te quedas afuera, yo ya no la voy a abrir y no te vamos a encontrar.
Se acerca a la puerta, toma la perilla, la gira, la abre de golpe y corren todos como estampida. Se hacen bola en la entrada y se están golpeando para entrar. Ahí es donde me doy cuenta que esto no era una broma. Están todos muertos de miedo, inclusive los amigos de él. Y este hombre va atrás y dice, ya voy a cerrar. El que se quedó afuera, se quedó afuera. Y es entonces cuando se ordenaron todos y logré entrar en medio de la bola. Me recibí 2, 3 codazos, ya ni me acuerdo, pero terminé adentro, tirado en el piso, y todos estábamos agitados, todos teníamos mucho miedo. Terminó este hombre, cierra la puerta, y yo te juro que vi a mi primo asomándose por una ventana, tocando la ventana, diciendo, ábreme por favor, viéndome a mí. Y entonces el alemán, otra vez, como leyéndome la cabeza, volteó y me dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué forma tiene? Cuando me dijo eso, empecé a voltear en la habitación y mi primo estaba justo en la cocina hablando con otro compañero, y ahí me di cuenta que eso que vi estaba tomando la forma de mi primo para engañarme. Dice, narrador, lo único que dijo el alemán, porque fueron sus últimas palabras, después de eso fue una tumba y no volvió a hablar, fue, estamos condenados a permanecer en la casa hasta el amanecer. Si alguien rompe la condena, nos condena a todos para ya no volver. Se calló y aunque había preguntas y todos teníamos curiosidad, no le volvió a dirigir la palabra a nadie. Toda la noche, ese lugar fue un infierno. Ya no hubo más días de este descanso, ni fin de semana, ni tomadera, ni nada. Al día siguiente, cerca de las 10, 11 de la mañana, porque muchos no durmieron, la gran mayoría estaba haciendo sus cosas sin hablar, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Solo estábamos todos cerca de la zona de carros, nadie comió un solo bocado, y yo no recuerdo ni siquiera si vi al alemán subirse a uno de los carros. Me gustaría decirte que ahí termina la historia, pero no. Porque parece que el primo de él algo hizo, algo que nadie se enteró, algo que nadie se dio cuenta. Pero tuvo contacto con algo de las cosas que el alemán invocó esa noche. Porque cuando regresaron, el primo empezó a cambiar mucho su forma de ser. Y este tipo que era muy sociable, que en algún momento hizo que Jesús hasta se sintiera mal consigo mismo, porque él se hizo amigo de mucho más personas que lo había logrado en un año de estar ahí en la facultad, o de 2, ya tenía algún tiempo, pero el punto es que era 1000 veces más sociable que él. Y empieza a ser una persona muy callada, muy introvertida, que tiene mucho miedo, y Jesús al revés. Después de haber vivido algo tan crudo y tan difícil, ya hablarle a los demás no tenía nada de dificultad. Después de haber estado con ese tipo que se transformó en una tumba, no quería sentirse que lo estaba imitando, que era él, así es que se forzaba a platicar y había cambiado mucho para bien, su primo para mal. Y un día fui y le platicó, primo, estás muy cambiado, ¿qué te pasa? Me siguen, primo. Desde ese día me siguen. Dice, pero no son personas. Lo que él dijo, las sombras esas no eran personas. Yo creía que eran personas, pero no lo son. ¿De qué hablas? Cuando estábamos regresando a la cabaña, primo, escuché que el alemán me habló y rompí la fila. Me volteé a la derecha y la rompí. Y dice, ¿y qué pasó? Dice, cuando volteé, había una mujer que de entre las sombras se asomó su rostro y su rostro se transformó por el de un águila. Dice, era como una mujer, como con un pico. Fue algo horrible. Me contuve de dar un grito porque se iba a dar cuenta el alemán que me salí. Me regresé a la fila y seguí. En la casa donde vivo, pregúntale a mis papás porque todos están igual. En mi habitación, yo ya no puedo dormir ahí, porque cuando no hay nadie y la puerta está cerrada, suena como si un ave gigante comenzara a aletear y golpear las paredes de un lado a otro. Ya llevamos sacerdotes, ya llevé brujos, ya hice limpias, he hecho todo lo que puedo. Esas cosas me siguen al día de hoy y no eran personas. Si dicen que tu suegra es una bruja, cuidado. Tal vez no es un insulto. Guadalupe me mandó una de las vivencias más crueles que ha tenido a lo largo de su vida. Guadalupe estaba pasando un pésimo momento. Ella, durante años anteriores, había decidido que no iba a estudiar una carrera o una escuela como todos los demás. A ella le gustaba mucho las cuestiones manuales y prefería más la labor técnica. Era una persona que no era tanto de estar aprendiendo cosas en su mente, era mucho de estar utilizando sus manos y era muy buena en todo lo que hacía. Guadalupe descubrió que tenía cierto amor por la podología
Y fue y se metió en un negocio cuando tenía apenas 16 años, que estaba muy cerca de la casa, y un podólogo que era amigo de la familia le empezó a enseñar estos menesteres. Esta chica tenía un talento, era tremendamente buena. Y esta situación la llevó a que rápidamente se hiciera de un buen dinero y fuera tomando ciertas decisiones a las que tal vez no tenía la madurez para su edad. Por eso, a los 18 años quedó embarazada. No tiene nada de malo, salvo que no era parte de su planificación, y ella, en sus planes, no tenía pensado nada que tuviera que ver con tanto apego y tanta responsabilidad. Eso la llevó a tener como que cierta relación caótica con su hija a lo largo de los años, y pasaron 10 años. 10 años después, Guadalupe está en este momento en el que te voy a contar, en una situación difícil. Su hija ya tiene alrededor de 10, 11 o 12 años. Tiene más o menos este rango de edad. Ella está en la secundaria, pero ya va rumbo a la preparatoria. Eso dice, como todos lo saben, todos los papás primerizos, que al principio parece que tener un niño es costoso, pero espérate que crezca. Y ella está viviendo esta situación junto con la peor de las combinaciones. Ese trabajo de podología en el que ella tenía tanto talento, no solo ya no le satisface, se siente ya incómoda, fastidiada, saturada. Son más de 10 años de estar exactamente en lo mismo. Pies, 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 heridas, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aprendió lo que tenía que aprender, hizo lo que tenía que hacer, ayudó a quienes pudo ayudar, pero ya está harta. Pero su niña está en una situación en la que ocupa dinero. Fue y habla con sus padres, con los que todavía tiene buena relación. Y le dice, papá, mamá, estoy viviendo esta situación, ¿me pueden apoyar? El papá le dice, mira, no te quiero dar un refugio porque hay una responsabilidad muy grande que tú tienes. Pero a tu niña no le va a faltar nada. Si tienes necesidades, lucha y hazte una mujer de bien para que las logres solucionar. Pero por tu niña no te preocupes, carga nada más contigo. Te apoyo con eso. Y ella le dio las gracias al final. Esta chica, vuelvo a decirles, era independiente desde los 16. Y era independiente, vean la clase de familia en la que viene. Son personas que los empoderan a no se me haga pequeñito. Guadalupe vive este cruce porque siente el tic-tac del reloj encima y detrás de ella. Mi niña ya va a entrar en la secundaria, me está pidiendo ropa nueva, me está pidiendo ciertas cosas, las chicas van a llevar cosas bonitas y yo no le puedo dar la misma mochila mugrosa, no le puedo hacer que repita las prendas que he utilizado antes, va a querer cambiar continuamente en lo que se adapta a algún estilo y eso hace que esté media fatigada, media fastidiada, deje el trabajo por completo de la podología y decide que va a aventarse ese brinco al precipicio a ver qué nos depara la vida. Guadalupe, para que veas la personalidad, es una persona que es de armas tomar, es una persona que una vez que decidió que iba a agarrar un camino diferente, así fue, y una vez que se embarazó y aunque sus planes no eran, pues los cambió, y ahora que había decidido que volvían a cambiar en unas circunstancias difíciles, pues la vida no le iba a ganar. Así es que empezó a buscar, no tenía ni idea de qué. Porque Guadalupe no es tanto de pensar las cosas, es de aventarse. Entonces Guadalupe anda caminando por ahí, por allá, y si tú lo hubieras visto, lo hubieras confundido y hubieras creído que era una tipa loca, porque la veías media despeinada caminando en la calle, viendo un local y otro local y hablando para sí misma y hubieras dicho, pobrecita, se perdió en algún momento y tan bonita o tan bien que se ve o tan limpia, pero parecía de cierta manera una persona no solo de la calle, sino que no razonaba, que estaba en otro mundo. Lo que no sabías es que Guadalupe estaba llevando de manera externa todas sus conversaciones internas y estaba pensando, este local estaría bien para poner algo de ropa, pero Guadalupe, tú no sabes nada de ropa. Bueno, pero lo intentamos. Oye, este local de tacos, estaría bien poner unos tacos. Este local de comida estaría bien. Mira, una costurera. Yo pudiera aprender costura. ¿Cuánto tiempo me llevará? Y eso hacía que su cabeza estuviera revolucionada al 1000. Tenía conversaciones porque todo era una opción para ella porque se sentía una persona que no era limitada. Finalmente, encontró el lugar y la situación que para ella era perfecta. Cansada, sudada, después de estar días y días y días en esta búsqueda de qué voy a hacer, se encuentra en un lugar en medio prácticamente de la nada, en la que no sabe exactamente dónde está perdida entre las calles, pero escucha una salida como estos silbatos de fábrica antiguos. Le llama la atención y voltea y ve que se abren unas compuertas y se da cuenta que está en un cruce de calles en los que hay 4 fábricas. Fábricas
oficinas, etcétera, pero 4 negocios muy, muy grandes, enormes, enormes. Y ella dice, ¿qué carajos? ¿En dónde estoy? Y ve que empiezan a salir las personas y se van caminando en grupos, inclusive de fábrica a fábrica, se hablan y se juntan y se van caminando y tienen que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les pregunta, pues, ¿a dónde van? Porque todos parecen que van al mismo lado. No, pues al único restaurancito que está aquí como 2 kilómetros. Y dice, esta es la oportunidad de mi vida. Un puesto de comida más cerca que ese y ya tengo clientes. Y se pone a buscar y está busque, 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 busque. Y en una semana, una de las casas que está al lado de las fábricas pone un se renta. Ella está viendo donde están poniendo el letrero cuando llega y les toca y dice, oigan, ¿me deja hacer aquí un puesto de tacos? ¿Cómo, señora? Pues si estamos rentando. O sea, si le rento, ¿me deja hacer aquí un puesto de tacos? Pues sí, haga lo que quiera, tenemos permiso de suelo comercial. Dice, ya es mía. Ni le saque, señor, ya es mía. Pero todavía no le decimos cuánto está pidiendo. No me importa, la quiero. Porque Guadalupe no era mucho de pensarle. Guadalupe era mucho de hacer. Pues no le falló. Oigan, en una semana tenía lleno el lugar. Lleno, lleno. No tenía ni 3 meses cuando ya tenía cerca de 7 empleados y era un exitazazazazazo. Le iba increíble. Y las cosas se van dando, porque pues Guadalupe, una chica entrona, dueña de un local que le está yendo muy bien, con un montón de empleados, con un montón de movimiento, de repente hubo un cliente que no era de las fábricas, un tipo que trabajaba por ahí, que le echa los ojos. Un tipo de nombre Luis. Y pues ella, en este tiempo se había enfocado tanto el trabajo, que desde que tuvo a su niña, no se había prestado la oportunidad de conocer a nadie. Así es que donde este chico viene y se le acerca, le saca conversación, y ella intuye luego que quiere algo más, le sigue el juego. Porque Guadalupe no es mucho de pensarle, es mucho de hacer. Luis es un tipo que ha tenido una vida ahí para arriba y para abajo. No te hagas una idea falsa. No es feo, le llamó la atención a Guadalupe. Tiene sus atributos, tiene cierta labia, sabe ser de cierta manera a su estilo coqueto, y es suficiente para Guadalupe porque Guadalupe es más de hacer que estar pensando. Ya no le está dando muchas vueltas. Mira, si vino y si se interesó, pues vamos a salir, si funciona, funciona, y si no, no. Oye, rápidamente se da cuenta que pasa bien el tiempo con él. De repente van al cine, de repente van a comer algún otro restaurancito de por la zona, tiene buena plática, y ella no piensa mucho en torno a qué te dedicas, qué haces. Lo ve bien vestido, no hace cosas así horribles enfrente de ella, no es un tipo que utilice un lenguaje del cual ella le dé vergüenza. Para ella es suficiente, no es exigente, no tiene un perfil, no le gusta darle mucho las vueltas a las cosas. Y ese fue su error. Porque Luis era un tipo que tenía una historia muy oscura y no se le estaba revelando. Ya llevaban 6 meses de relación, ya había algo, digamos, profundo, cuando Guadalupe se entera que este tipo no trabaja. Este tipo lo mantenía su mamá y tenía así mucho, mucho tiempo. Cuando él empieza a estar yendo en el restaurante, cada cierto tiempo le pedía dinero para traer cositas que inclusive eran para compartir. Pero estas cositas con el tiempo iban como que aumentando un poquito más. No creas, Guadalupe no es tonta, aunque no sea tanto de darle vueltas a las cosas, no es tonta. Se hubiera dado cuenta de un vividor al instante. Este sujeto es inteligente. Este sujeto lo hacía a cuentagotas, de tal manera en la que pasara sutil. De repente, oye, ¿no tienes ahí para una coca y unas papas? ¿No tienes ahí para... Se me rompió el pantalón, ¿no tienes para ir aquí con la costurera? No, hombre, ¿cómo que con la costurera? Déjame, te voy a regalar un pantalón nuevo. Y después cuando iban al cine les sacaba tan buena conversación y 2, 3 carcajadas y el abracito, que cuando iban a comprar las cosas y decía, se me olvidó la cartera, pasaba desapercibido. Es un tipo que lo manejó a cuentagotas. Nunca saturaba, nunca más de una vez por semana. Lo sabía medir muy bien. Tampoco no te hagas la idea, no era un tipo que buscara propiamente el interés económico de ella. Solo era un tipo que no estaba dispuesto a cambiar su estilo de vida. Conforme fueron avanzando los meses y llegaron a este término cerca de los 6, hay una situación en la que Lupita, se da cuenta que ella no conoce a la familia de Luis. Y Luis sí conoce ya a toda su familia, conoce a su nena, conoce a sus papás, los ha ido a visitar muchas veces, siempre en el carro de Guadalupe, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que no conoce a la familia de Luis y le pregunta, oye, ¿cuándo voy a conocer a tus papás? Es más, ni siquiera sé si tienes papás y hermanos.
Sí, tengo una hermana y un hermano más. Yo soy el menor. Y luego, ¿te llevas bien? Más o menos. Yo soy el consentido de mi mamá. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama tu mamá? Luz. Pero no, no hablemos de ella, hagamos otra cosa. No, no, yo quiero saber de tu familia. No, es bueno que hablemos de ella. Mejor en serio, hagamos otra cosa. ¿Por qué? No, no tienes buena relación con tu mamá. No es eso. Hagamos otra cosa. Y empezaba a evadir el tema. Llegó un momento en el que Guadalupe, que no es de darle vueltas a las cosas, es de hacer, le dice, oye, a mí ya no me vas a estar sacando la vuelta al tema, es obvio. ¿Qué pasa con tu mamá? ¿No quieres que la conozca? ¿Te doy vergüenza? Si voy para allá, algo va a pasar. ¿Tienes otra familia? O sea, pues ya dime. Y ahí es cuando Luis le dice la verdad, entre comillas. Mi mamá no es buena. No es bueno que estemos cerca de ella. Está mal. Ah, o sea, ¿tu mamá tiene algún problema psiquiátrico o algo así? No, no, pero es mala. Y si sabe de ti, se va a acabar esta relación. ¿Es celosa? No, nada más es mala. No entiendo. Es mala. Es mala. ¿Ok? Pues mira, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y tú quieres estar conmigo, sí. Entonces, tu mamá no va a hacer que se acabe la relación. Vamos a continuar con la historia para que sepan qué ocurrió en estas circunstancias. Resulta que sí se dio ese encuentro y la señora Luz conoció a Guadalupe. ¿Y sabes algo? Luis quedó como el peor de los mentirosos. La señora Luz era un ángel. Desde que la vio, mi hijita, tú eres la que ha estado con mi hijo, vente para acá. Y platicaban de todo, por horas. Llegaba un momento en el que Luis se iba de la casa y se quedaban ellas dos. Las mejores amigas le hablaba de repente en la tarde. Es que yo ya te considero una más de la familia, tú eres mi hija. Nunca había venido alguien aquí tan linda y tan hermosa. Tenían una química tremenda, tremenda. Y fueron pasando así varios meses, ya tenían cerca de año, año y medio. Y ella fue viendo ciertas cositas que no le gustaban, no de su suegra, de su pareja. Se empezó a dar cuenta que este tipo nunca trabajaba. Se la vivía en la casa, la mamá de algún lado sacaba dinero porque ya no sabía a qué se dedicaba y no se le hacía correcto preguntarle, no era su tema. Pero veía que este tipo prácticamente iba de la casa con ella y de ella a su casa. Y pues no le gustaba mucho eso, pero al final a ella le estaba yendo muy bien con el negocio de los tacos, entonces dijo, bueno, de los males el menor. Y siguieron así las cosas. Había más detalles. Empezó a darse cuenta de eso. Luis o sacaba dinero de su mamá o le sacaba dinero a ella, pero él no generaba un centavo. Él había estado en trabajitos, pero todos los trabajitos que tenía eran trabajitos de una semana, 6 días y siempre la misma cantaleta. Es que tengo muy mala suerte para el trabajo, es que no saben descubrir mi talento. Puras cosas que justificaban que el tipo no se podía levantar temprano, que el tipo no podía echarle ganas, que estando allá se distraía con mil y un cosas y no hacía el trabajo bien. Al final, la mamá lo mantenía y ahora su novia también, pero ella no era un tema tan importante en este momento. Para este momento ocurre el primer evento que va a hacer que esta relación suba de escalón y ella está muy emocionada. Descubrieron que los dos tienen una misma afición por el fútbol soccer. Ellos les encantaba. Y aunque eran de equipos rivales, una vez que uno de estos equipos llegaba, digamos, a finales, semifinales, había avanzado en estos torneos que son regionales, los dos se unían y ya se olvidaban de la bandera de uno el otro, salvo que fueran entre los equipos esos finales de torneo. Y ahí cada quien se ponía la suya y lo ponían ahí como que a juego. El punto es que resulta que uno de los dos equipos había llegado a una final y la final se iba a jugar en otra ciudad de su país. Así es que hablan los dos y dicen, pues vamos. Y entonces Guadalupe da vueltas y dice, espérame, traigo varios gastos por el negocio, se estaba administrando muy bien, acababa de vivir hace menos de un año la situación de estar en una quiebra de lo de su niña y ya la responsabilidad ya la tenía encima. Aparte, pues veía que este tipo administrado no era. Y le dice, déjame pensar, porque mira, pagar una estancia, más los viajes, sabía que le iba a tocar a ella pagarlo, y empieza a sacarle un poco la vuelta y le dice, no, déjame decirle a mi mamá nos paga. Ella nos paga. Y tenemos unos familiares allá. Déjame ver si mamá nos consigue que nos quedemos con ellos. Y entonces ella no se siente tan cómoda, pero sí quiere ir a ver la final. Pero no quiere gastarse todo su dinero. Así es que 2, 3 días después, Luis llega con la buena noticia. Mamá está encantada
Qué bueno que nos vamos a ir para allá. Y de hecho te invito el domingo a la casa para que llegues ahí. Hay un punto importante. Esta final ya es cerca del final de su segundo año y estamos hablando del cierre de año real. Estamos por ahí de tal vez noviembre, diciembre. Cuando va ese fin de semana a la casa de la señora está encantadísima. Oye, van a hacer un viaje, qué padre que te llevas a Luis para que conozcas. ¿Tú conoces allá? No, entonces mira, no te preocupes, Lupita. Estos familiares con los que yo te mando son personas que me son bien fieles y me quieren mucho. Cuando escuchó la palabra fieles se le hizo muy rara, como que es una palabra que no se utiliza mucho. Dice, ellos, mira, lo que tú me pidas que hagan, lo van a hacer. Y fue otra frase muy extraña. Lo que tú me pidas que hagan. Y Lupita no le hizo caras ni nada, pero ahí sí se quedó dándole vueltas. Son frases extrañas que nadie utiliza, pero tal vez las dijo mal, es todo, ¿no? Entonces, sigue la conversación y la señora le dice lo que quieran hacer allá. Nada más me dicen y mira, todo pueden hacer. Todo pueden hacer. Yo les doy esa libertad y claro que yo les pago el viaje. Nada más. Van a estar conmigo en fin de año. Y ella voltea con Luis. Pues, ¿cuándo es exactamente la final? Como una semana antes de fin de año. Pues yo creo que sí. No, no me digas creo. ¿Van a estar conmigo en fin de año o no? Pues sí. O sea, pues es que la final es una semana antes, claro que sí. Entonces, sí me van a acompañar en fin de año, ¿verdad que sí? Pues sí, señor, yo creo que sí. No me digas creo, no me gustan los creo. Son sí o no. Son sí o no, mijita. ¿Te vas a quedar conmigo el fin de año? ¿Van a venir conmigo sí o no? Y Guadalupe ya ahí ya se sintió estresada. A Guadalupe nadie le ordena. Es jefa desde hace mucho. Ella sabe sacar las cosas adelante. Nadie le da órdenes, pero aquí va entendiendo tal vez a lo que Luis se refería. Ah, tiene cierto carácter controlador. Mira, Guadalupe tiene su colmillo, sabe manejar a esas personas. Pues hace una cara dulce y le dice, claro que sí, suegrita, claro que sí, doña Luz. Aquí nos vemos en fin de año. Yéndose para allá, ella se olvidó por completo de esas palabras y estando allá fueron a la final y pasan tiempo con esta familia y ocurrió un evento que se le quedó muy grabado. La familia de la señora Luz, un día que no estaba Luis por ahí porque había salido a quién sabe qué cosa, le dice, oye, Lupita, si sabes que tu suegra es mala. Y empezaron a decir, es que esa vieja no es de confianza, no hables con ella. No le tengas confianza, que no te venda la cara. Y entonces Lupita se les quedó viendo y se paró y si me disculpan, tengo que ir al baño. Y evitaba las conversaciones porque a partir de que abrieron ese tema con ella, como que buscaban tener el espacio. Y dijo, por eso me decía que son fieles. Me están poniendo una trampa. Quieren que hable mal de la suegra para irle a chismear y... No, esas cosas a mí no me gustan. Yo soy de frente, las cosas son directas. Y entonces, en un momento que vuelven a abrir el tema, ya los agarra y le dicen, oigan, mi suegra es bien linda persona, no estén hablando mal de ella. Y se voltean a ver y sueltan una carcajada y se van. Extrañísimo. Pero al final dice, tal vez no caí en su broma, es todo. Siguen estando en la estancia ahí y parece que esta familia entiende la postura de ella y no vuelven a mencionar el tema. Y se le empieza a pasar ya muy, muy bien, al punto en el que se vuelven amigos. Lupita es buena con las amistades, es una tipa que cae bien. Y entonces, estando allá, la familia le dice, oigan, pues quédense más tiempo, normalmente aquí estamos bien solos. No se quieren quedar Navidad, final de año, y quédense hasta el 5 de enero, porque ya después del 5 de enero sí vamos a tener dificultad, pero tenemos vacaciones, quédense aquí. Y Lupita dice, yo encantada. Y Luis dice, yo también. Oye, pero ¿no le habíamos dicho a mamá que íbamos a pasar el año nuevo? Dice, pues por mí me quedo, tú decide. Está bien. Y aquí ya te puedes ir dando cuenta del carácter de cada quien, porque ocurrió algo. Tal vez ese fue el detonante de todo lo que estoy a punto de contarte. Tal vez no. Pero ya muy cerca de la Navidad, hay una llamada en el teléfono de Lupita, un número desconocido. Contesta y es la voz de doña Luz, muy molesta. Y le dice, mira vieja, no sé qué le estás haciendo a mi hijo, pero lo quiero de vuelta ya. Dijiste que ibas a pasar aquí el año nuevo y estamos muy cerquita y no han regresado. Y mi hijo no me quiere contestar el teléfono. Y entonces Lupita, y si ya no se aguantó, le dice, a ver, doña Luz, a mí primero no me va a hablar así. Discúlpeme. Ahorita hablo con su hijo porque yo no estaba enterada que no le estaba contestando.
Y no vamos a pasar allá el año nuevo, discúlpeme, pero no. Nos están invitando aquí y nos vamos a regresar el 5 de enero. Y le colgó el teléfono a la señora. Cuando regresan a la ciudad, que para esto hubo varias pláticas con Luis y Luis buscaba evadir el tema. ¿Por qué no le contestaste a su mamá? No me di cuenta que me hablaba. Oye, pero es que está muy molesta. Ya vi si tienes como 40 llamadas perdidas. No, es que no lo he estado utilizando y Luis todo el día en su celular. Te vas dando cuenta del tipo de persona. El punto es que cuando regresa, en el aeropuerto está la señora. ¿Cómo supo el vuelo? Pues Luis se lo ha de haber dicho. O los familiares que le estaban tendiendo trampas. Y llegando, Lupita llegó muy amable. 5 o 6 de enero aproximado. Hola señora Luz, ¿cómo está? Y ella le sonríe y le dice, la vieja. Vengo por mi hijo, no vengo por ti. Me lo voy a llevar porque es mi hijo, no tuyo. Y ella dice, sí, pues no es mi hijo, es mi pareja. No, de mí no te vas a estar burlando. Y te vas a aprender lo que es la peor parte de una bruja. Y agarra al chico, lo toma de la mano, chico porque así se comporta, pero ella es un treintón. Lo aprieta de la mano y el tipo nada más voltea la cabeza al suelo y se lo lleva. Ni le dirige la mirada a la pareja. Cuando se fueron de ahí, pues Lupita dijo, es la forma más ridícula en la que alguien me ha cortado. Porque no volvió a saber de él por meses. Pero en esos meses empezaron a pasar cosas muy extrañas. Su hija, que vivía con ella en la casa y, entiende, tienen una relación en la que la niña pasó un buen tiempo con los abuelos, fue creciendo y esta chica llevó estoy trabajando, pero aquí y allá. Entonces, todo este tiempo que te he estado hablando de esta relación con Luis, la niña vivía perfectamente bien con los abuelos y los abuelos estaban encantados con la nieta y eran muy buenos tipos y la mamá no era una desentendida y ella se encargaba de todo. Tenían una relación, digamos, diferente, especial, se daban su espacio y funcionaba muy bien. Pero cuando regresa y se van a vivir otra vez a la casa de Lupita, la niña empieza a descubrir que hay cosas raras en la casa. Aromas pestilentes, aromas desagradables. Bueno, tiene mucho tiempo la casa que no se ha estado limpiando, ¿verdad? Es obvio. Le pide a la mamá contratar a alguien porque realmente el aroma es asqueroso y se traen plumeros y se traen un par de chicas que empiezan a limpiar la casa y se van las personas y a las 2, 3 horas el aroma regresa. El problema es que regresa en la habitación de la mamá. Ya es súper ubicable. La habitación de la mamá de un día para otro, de repente, cuando llegan de unas vueltas, está llena de moscas. Cuando te digo llena es cientos. Abrieron la puerta por escuchar un zumbido ahí y salió un enjambre asqueroso de moscas y había un montón de moscas muertas en el piso, un montón de larvas por todas partes y ella dijo, esta vieja, pero ¿cómo sabe mi dirección? Y dice, no, pues este tonto, es un ridículo de haber dicho dónde vivo y se metió en mi casa y le marca a la señora, mujer de pantalones, a mí no me estés haciendo eso. Dice, hijita, si apenas voy empezando y despídete de tu negocio de tacos, porque ese no te va a durar mucho. Y se empieza a reír Guadalupe. Sí, el negocio iba increíblemente bien. Esto más o menos ocurre por ahí de febrero-marzo del 2020. Entonces, de repente ocurre algo a nivel mundial. Y su negocio un mes después está cerrado. Y ella está impactada porque, bueno, no puede haber sido la señora. Fue alguna situación mundial, pero de repente empiezan a pasar más cosas raras que ella no le encuentra explicación. Amigo que visita, amigo que a los pocos días se empieza a quejar que en su casa hay moscas, que en su casa hay una pestilencia. La hija no le ha revelado, pero cuando no está ella en casa, se escuchan pasos. Y son pasos que buscan ser escuchados. Llega un momento en el que siente acoso de tal manera Lupita porque, aunque había juntado muy buen dinero, ya no le estaba pasando tan bien porque no veía para cuándo se terminaba esta pandemia. Y estaban pasando cosas raras en la casa. Ahora que estaba ahí, tenía la idea de que en 2, 3 ocasiones escuchó la voz de un niño y ya no es la voz de su niña. Su niña es grande, aparte es mujer, y era una voz clara de un niño. Era la pandemia, la gente no salía de sus casas prácticamente, estaban encerradas. Y ella empieza a decir, ¿qué está pasando aquí? Comienza a buscar trabajos online, vender cositas, nada funciona. A tal grado que llega un momento en el que se pone una fecha límite y dice, si no, vendo mi casa. Ya no me queda de otra, necesito hacer más dinero porque los gastos de la niña y las cosas que vienen, pues ni modo, y volvemos a empezar. Es una mujer entrona. Termina la pandemia.
Las cosas no iban bien, tuvo que vender la casa, tuvo que vender el auto, las amistades que tenía, todas le cerraron las puertas. Aunque no era una correlación directa, algo intuían que tenía que ver con ella. Se quedó sin amigos, se queda sola, todo va mal. De repente empieza a desarrollar como unos tipos de enfermedades y dolencias que por más que va con médicos, no hay solución de nada. Te estás haciendo ideas, estás pasando mucho estrés. Pero ella se siente rara, como si hubiera tragado algo que estaba mal y que ahora le está generando como un problema interno, dolencias en la espalda baja, dolencias en los riñones, dolencias en el estómago, y se empieza a dietar, empieza a cambiar su forma de comer y nada. El día en el que ella capta que lo que está viviendo no es una cuestión mental, fue el día en el que estando con su hija en la sala, en su casa, cambia de actitud y le dice, hija, ¿sabes qué? Ya basta. Siento que como que me derroté. Las cosas las voy a hacer diferente, va a venir para nosotros lo mejor. Se levanta y se pone en esta postura como de Superman y dice, vas a ver, este es el inicio de la mejor etapa de nuestra vida. Y donde dice eso, se escuchan los pasos que la niña había escuchado en la otra casa, porque ahora están en casa de los abuelos, y escucha cómo bajan del segundo piso. Y al llegar abajo, es una niña. Y esta niña se les queda viendo a las dos, les sonríe, y las dos se quedan espantadas porque en esa casa viven nada más los papás de Lupita, pero no hay nadie más. Y la mirada de la niña es mirada muy malévola. Le sonríe y Lupita, como es de no pensar las cosas, se arranca contra la niña para ver quién es. Y donde se arranca la niña, corre escaleras arriba y la hija no se dio cuenta. Pero algo vio Lupita porque tiró un grito cuando llegó a las escaleras y agarra a la niña y la saca de la casa y dice, no nos volvemos a meter ahí. Espérate que lleguen mis papás. Pasó casi un año, año y medio, para que Lupita le revelara la verdad a su hija. Cuando ella llegó a las escaleras, en la parte de arriba estaba una mujer con un velo negro, un ropón negro antiquísimo, como una ropa que fuera para un velorio, pero las manos eran absolutamente blancas y tenía unas uñas negras y largas. Cuando la vio se espantó, eso no era un ser humano, eso está clarísimo. Salen de la casa, llevan sacerdotes, empiezan a hacer oraciones, empieza a haber más moscas y bueno, así pasó un tiempo más. Llega un momento en el que ella ya está harta. Y entonces, platicando con su hija, le dice, ya estoy harta, todo tiene que ver con esa vieja, estoy seguro, todo lo que nos ha ido mal, esa cosa que apareció en la casa, no he podido encontrar trabajo, trabajo que inicio, trabajo que se cierra, todo va mal. Dice, maldita bruja me ganó. Y en eso, un teléfono desconocido marca el teléfono de ella, contesta y solo escucha como una respiración del otro lado, una respiración que reconoce. Y le dice, ganaste, Luz, ganaste. Y le dice, muy bien, mijita, ya te dejo. Cuelga el teléfono. Y ahorita Lupita le está yendo muy bien. Y me queda esta duda. ¿Tú crees que verdaderamente exista la mala fortuna? Por esta razón es importante que tus niños no crean en duendes. La historia que te voy a contar le ocurrió a Rosa cuando tenía entre 5 y 6 años. Al día de hoy, para que estés tranquilo con lo que estás a punto de escuchar, ella tiene cerca de 29 años. Rosa era una niña que tenía cierto detalle de personalidad que no se dieron cuenta al inicio sus papás. Ella tenía mucho problema para mantener enfocada su atención y mantener haciéndose una tarea durante mucho tiempo. Seguir indicaciones, Dios mío, era pedirle algo demasiado pesado a esta niña. Esta niña era muy inquieta, decía su mamá, porque anda de un lado para otro. Todo el tiempo tiene que estar haciendo actividades. Parece como si hubiera comido mucho azúcar, le decía siempre la mamá. Eran las creencias, la idea de la familia de esta Rosa. La situación es que inquieta y con esta personalidad como todo el tiempo haciendo cosas y distraída de cierta manera, provocaba que Rosa también fuera como que una niña en la que fácilmente los papás aprendieron a distraerse de ella. Hubo una secuencia de eventos difíciles para la familia que se conjugaron para que ocurrieran lo que estoy a punto de decirte. Cosas muy cortas, muy sencillas, pero muy tristes. La primera es que el papá de un día para otro se queda sin empleo.
Y ahora quedándose sin empleo, ya traían una cantidad de deudas muy fuertes en ese momento de la vida. Y el papá está vuelto loco buscando cualquier trabajo que le den para poder de ahí juntar unos pesos, unos centavos y poder pagar este tipo de deudas y hacer frente y traer ahí pan a la mesa todos los días. Eso hace que el tipo, si tú lo veías entre semana o cualquier día y él estaba despierto, era un zombie. No te podía mantener la atención, lo veías con la mirada ya perdida y muerta, porque a veces tenía días en la semana que tenía hasta 3 trabajos, y salía de uno para entrar al otro y salía de ese para entrar al otro. ¿Cuándo dormía? No dormía. Por eso estaba así. Eso jamás le hubiera durado mucho tiempo, solo fue una temporada. Pasa la situación difícil número 2. El tío de la mamá de Rosa, entonces ya una persona ya entrada en años, esta persona fallece en unas circunstancias difíciles y hay un velorio, pero el papá ni está en condiciones mentales ni puede por los múltiples trabajos que trae. Y tiene que ir la mamá con Rosita. Y eso es lo que lleva a la tercera circunstancia. Un panteón con una niña que no se puede mantener ahí, con una señora que el estrés que ha estado viviendo últimamente es enorme, hace que no estés como que en una circunstancia idónea. Cuando entran al panteón, lo primero que dijo la mamá de Rosita a su niña fue: Rosita, por favor, te voy a agarrar de la mano, no te sueltes y por favor, mantén la compostura, no te pongas a cantar, no te pongas a bailar, no estés haciendo ruido, por favor, silencio, es un momento importante para nosotros y no te puedes ir del lado mío, ¿está bien? Y la niña nada más le dijo así. La mamá ya sabía que ni la había escuchado de cierta manera ni le había prestado atención. Vuelvo a decir, se acostumbraron a hacer como que sí las cosas y a rápidamente perderse. Cuando van hacia el momento del entierro, ya estaba avanzado, había llegado ella algo tarde, igualmente situaciones de la niña, el tiempo que tardó en cambiarse, etc. Por eso cuando llega está triste, desalineada, desgastada, distraída. Llegan a este lugar, Rosita saluda a un par de personas se acercan con Rosita y es tiempo suficiente para que la mamá le pierda la atención a la niña. Y la niña se fue. Porque después de 30 segundos, 1 minuto de estar viendo todos los adultos ahí, qué aburrido. Y entonces la niña empezó a caminar viendo ese lugar que para ella no tenía ningún significado. Era la primera vez que estaba ahí y era un lugar tan maravilloso, tan diferente. Por un lado había pasto, por otro lado había tierra, había cosas muy sucias, había cosas muy limpias, había casas dentro del lugar, casas chiquitas, cosas con cristales, había fotografía. Y extrañamente no había nadie aparte de su familia. Nadie. Lo que sí es que conforme iba caminando, se iba dando cuenta que ya estaba bastante oscuro, y en ese lugar, cuando se empezaban a llegar las sombras, sí se veía un poquito tétrico. Y caminando entre lo que ella no sabía que eran tumbas y lápidas, empezó a andar por ahí y de repente escuchó, detrás de lo que ella no sabía que se llamaba mausoleo, una vocecita que le dijo: «¡Hey! Tengo un dulce, ¿quieres?». Y entonces ella voltea y ve una mano, que se ve una mano sucia porque está verde y trae colgando una paleta. Y le dice: «¿Quieres?». Y entonces ella se queda parada porque en algún momento su mamá le había dicho, no se acuerda cuándo, pero le dijo que no lo hará con extraños. Y Rosita está ahí viendo la mano verde y le mueve la cabeza así. Y después le hace así, porque Rosita es transparente y realmente la paleta sí se le antojó. Eran estas paletas cubiertas de chocolate y con malvaviscos y algo que un niño pues, le iba a gustar y a Rosita le encantaba. Entonces hizo así, después así. Y aunque no había nadie observando, la paleta se empezó a mover. Pero Rosita algo dentro de ella la contuvo. Y después se asomó un tipo. Un tipo que ella lo vio y dijo así en voz alta: «¡Ah! ¡Un duende!». Un tipo con la cara pintada de verde, con unas orejas puntiagudas sobrepuestas. Y le dice: «Ven, niña, aquí tengo más niños y tengo más dulces. Ven, ¿quieres la paleta?». Y ella le vuelve a hacer así. Le dice: «Mira, toma. Es más, te la voy a poner aquí para que la agarres». Y se la acerca. Y Rosita alargó lo suficiente la mano para que el duende, que tenía muy bien medidas estas cosas, el duende, acercó su otra mano pintada de verde, le agarrara su manita y la estiró.
Rosita no tenía suficiente fuerza para mantenerse ahí, así es que este tipo la levantó. Y entonces el duende, como se acuerda Rosita, le aventó sus polvos mágicos en la cara. Porque cuando le cayó ese polvo, empezó a sentir que todo se nublaba y se ponía como un poquito oscuro. Y sintió donde el duende la cargó y empezó a escuchar gritos alrededor. Cuando despertó estaba en el hospital y estaba la mamá al lado llorando, muy desconsolada, pidiéndole perdón a la niña por haberle perdido la mirada. Y le dice, no, mamá, pero no pasó nada, mamá. Me encontré un duende. El doctor y la mamá se quedaron callados. La niña estuvo muy cerca de que no la pasara bien. Y todo simplemente quedó en esta mala anécdota de Rosita. Ten cuidado de los amores pasionales. A veces pueden ser profundamente paranormales. Alonso me confesó el momento más oscuro que vivió toda su familia y fue a consecuencia de su expareja. Resulta que Alonso forma parte de una familia en la que tiene una hermana y su papá y su mamá. Esta familia son personas a las cuales se han dedicado mucho en cuestiones como de comercio. El papá tenía un negocio propio al inicio de reparación de bicicletas y poco a poco fue teniendo como pequeños locales comerciales en los que daba diferentes servicios al cliente. Él, en la zona comercial en la que estaba, prácticamente tenía 4 seguidos, lo que hacía que tuviera cierto nivel económico, aunque tenía también gastos muy altos. No eran personas ricas, pero sí muy trabajadoras. La mamá de Alonso, aunque podía vivir como ama de casa, no le gustaba. Ella tenía como su propia chispa de querer tener el dinero propio y hacer las cosas por sí misma. Ella había puesto un negocio de velas. No le dejaba tanto, pero era muy feliz. Ella estaba contenta haciendo eso. El momento en el que veía que las personas recibían el encargo que le habían pedido y lo recibían con una sonrisa y sorprendidos, le daba tanta satisfacción que aunque a veces había meses que las cosas quedaban medias tablas, ella estaba contenta. Nunca había tenido un problema económico en el negocio de velas, simple y sencillamente a veces no le generaba tanto. Pero digamos que de cierta manera algunos meses era un trabajo, algunos meses era un hobby, pero estaba feliz teniendo y haciendo eso. La hermana de Alonso, que era su hermana mayor, era una cinéfila empedernida. Tenía adicción por el cine, pero siempre la había manejado bien, porque trabajaba en cuestiones como de tecnología, desarrollar software, ese tipo de cosas, para una empresa grande. Pero todos los tiempos libres, ella no estaba interesada ni en parejas ni en amistades. Siempre estaba en casa, viendo algún tipo de película de cualquier género porque amaba a todos. El punto es que tenía una pantalla enorme, tenía bocinas, se había hecho como un cine en casa tremendo. Y ella amaba eso, era su hobby, que fuera de su trabajo prácticamente su vida era trabajo, familia, hobby. Y ya, y era feliz así. Alonso era un chico que a esta edad de los 17 años estaba apenas terminando la preparatoria, estaba a punto de elegir la carrera, pero él ya desde 2 años atrás ya trabajaba. Había tenido diferentes trabajos, de mesero, de técnico en reparación de televisores, y bueno, donde encontraba la oportunidad que lo pudieran contratar, él estaba ahí. En el trabajo actual trabajaba por una cadena de supermercados grande, pero él llegó como un tipo de trabajo que era un mini part-time. Le permitía permanecer con sus estudios y aunque esto, digamos que sí le demandaba tiempo, el trabajo era muy flexible en horarios. Un día es en este trabajo que Alonso conoce a Matilda. Matilda es una chica que iba simplemente de compras a este lugar, pero cuando vio a Alonso como que ahí hubo algo, cierta química, cierta miradita, y aunque Alonso es muy profesional, porque hay reglas que debe de seguir, una vez que salió del trabajo, extrañamente se la topó a esta chica allí en el estacionamiento, lo estaba esperando. Entonces, se compartieron teléfonos y a partir de ahí empezó como cierto tipo de relación. Quiero que me entiendas. En la edad de Alonso y por la vida que ha llevado, él simplemente no se dio cuenta como que en qué vorágine estaba entrando. Le faltaba experiencia. Pero digamos que más allá de un proyecto de pareja, aquí había mucha química, mucho fuego y mucha pasión. Mucho. De tal manera que de un día para otro, él estaba embobado con Matilda. Si no era mandándose mensajes, era estando pensando en ella, y si no al estar en el supermercado, esperaba en algún momento u otro que se la topara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días volaron. Estos dos, es obvio, pero buscaban siempre momentos y espacios
Porque vuelvo a decir, había una pasión tremenda, una química impresionante. Nunca había sentido eso por alguien. Jamás se había sentido así. Era algo que lo tenía como todo el día, como si estuviera ebrio, totalmente embriagado. Pero no tomaba, no era alcohol. Era este sentimiento, era esta pasión, y le gustaba. Un día esta chica le dice que quiere que, digamos, que las cosas tomen otro tipo de giro. Para esto habían pasado un par de cositas extrañas. La primera es que su mamá, la mamá de Alonso, le había llamado la atención ya en 2 o 3 ocasiones y le dijo, tú estás viendo a alguien, ¿verdad? Y le decía, no, ¿por qué lo dices? Porque por el tipo de relación él no quería revelar nada. Era muy pasional, pero ni siquiera conocía el apellido de Matilda. No sabía nada, nunca había visto a sus papás, nunca se había presentado. No había nada de formalidad, había mucha pasión, era todo. Pues no quería presentarla, no quería hablar de eso. No sabía que iba a hablar y podía decir tonterías, entonces prefería mantener al margen el tema. Cuando su mamá le llama la atención, él se pone a la defensiva. No, y aparte no te estés metiendo con mis cosas. No he conocido a nadie y si conozco a ti, ¿qué? La mamá dice, oye, espérate, nunca me habías hablado así. Y le dice, de un tiempo acá te noto distraído y agresivo. ¿Estás bien? Y entonces él le dice, sí, pero pues no me gusta que te metas con mis cosas. Le dice, mira, yo nada más te quiero decir que tú eres muy joven, pero yo ya pasé por ahí. Y esos cambios de comportamiento que estás haciendo normalmente pasan cuando conoces a alguien. Si conociste a alguien, te doy consejo de mamá. No creo que te vaya a hacer bien una relación como lo que te está provocando ahorita. Pero es tu vida y tú ves lo que haces. Nada más sé responsable y no faltes con tus ocupaciones. Él se va molesto de la casa. Pero hubo otro suceso. Es que en ese ínter, en esas semanas en las que hubo esta relación, él cumplió años. Y hubo algo bien extraño, bien extraño, porque Matilda, aunque no había mucha plática entre ellos, porque todo prácticamente, digamos, que era muy táctil y muy poco verbal. Ella, el día que él cumplió años, le trajo un regalo. Él no se acordaba ni siquiera de haberle dicho que cumplía años. Cuando abrió el regalo, se quedó impactado, sorprendido y a la vez un poco incómodo. Dentro de una pequeña caja que medía alrededor de unos 15 centímetros por 15 centímetros, cuando la abrió, se impactó al instante. Adentro había una esfera del dragón. Muchos de ustedes van a ubicarlo, los que no, les digo, es parte de un anime, y simplemente imagínate, es una esfera de un color entre amarillo y naranja, y tiene marcadas en color rojo desde 1 estrella hasta 7 estrellas, porque hay 7 tipos diferentes. El punto es que la que venía adentro de esa caja era la que tenía 4 estrellitas. Y es importante este dato, porque así como el protagonista de la historia, a él quería esa esfera, la de 4 estrellas, él de alguna manera era la única estrella que alguna vez había deseado. Pero ¿cómo lo sabía Matilda? De entre las 1000 cosas que le pudo haber dado, ¿por qué le dio esa y cómo lo supo? En redes sociales nunca había publicado nada. Ese tema es un tema personal que nunca se lo había abierto a nadie. Se le hizo muy extraño. Lo agradeció, estaba sorprendido, pero ese día pensando esto está muy raro. Esos 2 sucesos habían pasado, un encuentro con mamá, una situación con la esfera. Mamá era importante porque estaba detectando cambios en el comportamiento que él no. La esfera, ¿cómo supo Matilda que le gustaba eso? Pero digamos que la pasión le ganó al intelecto y esos temas, aunque estaban ahí y eran relevantes, los hizo a un lado. Y creo que no fue una buena decisión. Porque un día Matilda le dijo que quería que las cosas fueran a otro nivel, fueran más formales. Y le dijo que esa noche quería un momento especial con él en casa de sus padres. Cuando él escuchó un momento especial, su pasión se desbordó, pero entonces cuando dijo en casa de sus padres, dijo, no, ¿cómo? O sea, ¿quieres que vaya a cenar con tus padres? Sí, vente a cenar. Y sí, vente preparado para que te quedes en la casa. Quiero que pases la noche conmigo. Alonso es un tipo que no es que tenga mucho recato, pero esto es demasiado. Yo no conozco a tus papás, no conozco la familia. ¿Me vas a presentar y me voy a quedar ahí? Y le dice, pero, o sea, no, tiene una habitación como para visitantes. No, quiero que te quedes conmigo.
en mi cuarto. Y él ya no entendía qué estaba pasando. Dice, ¿pero cómo? O sea, ¿tú pretendes que me presente con tus papás esta chica, sabiendo que lo embelesaba, sabiendo que este tipo le podía ganar cualquier discusión? Solo lo tomó de las mejillas, le dio un beso en la boca y le dijo, te espero en la noche, nos vemos a las 9. Y se fue. Todo el día le estuvo dando vueltas a Alonso. Estaba perdido en ella. Entonces él iba a ir a ese lugar, pero quedarse a dormir, quedarse ahí, qué cosa tan espantosa. Aparte, él recordaba momentos que había tenido con esta chica y dijo, no, qué espanto. O sea, todos se van a enterar. Creo que me puedo dar a entender. Y entonces estaba como avergonzado. Nunca había tenido una situación de tener que presentarse con los padres de una novia. Aparte, en las circunstancias en las que se iba a presentar, su mente estaba vuelta loca. Alonso dedicó el día a pensar qué tipo de vestimenta tenía que utilizar. Como en películas, si me presento ante los papás de mi novia, tengo que ir muy formal. Y pensó, rento un traje, me pongo una camisa de vestir, me voy a poner una corbata y pantalones. Y por otro lado decía, qué ridículo, le preguntó a su hermana qué debo de utilizar para cuando conozco a una chica y a su familia. Y la hermana, no prestándole mucha atención, le dijo así como, pues te puedes poner pues cualquier cosa, lo que sea, la ropa que utilizas diario, ¿qué importa? Y entonces él dijo, no, te estás yendo al otro extremo de como si fuera cualquier otro día, no, este es un evento. Entonces, al final, vuelto loco, porque ella lo estaba invitando a pasar la noche ahí, porque iba a conocer a los papás de su novia, y sin saber exactamente qué se iba a poner, le ganó el tiempo. Y solo pudo utilizar así un par de cosas que tenía ahí en su habitación, el pantalón menos arrugado y una camisa que tenía, digamos, casual. No era formal para nada, pero tampoco era una camisa que se utilizara todos los días. Entonces dijo, bueno, esto funciona. Unos zapatos tenis de color negro que ahí pasaban disimulados y pues fue lo que mejor pudo hacer. Pidió el carro prestado, le prestan el vehículo en su casa. Esto era para tener un salvoconducto y poder seguir porque no se iba a quedar a dormir ahí. Se sentía extraño. Y cuando llega a la casa, recibe un mensaje de texto y le dice, no toques el timbre, pasa directamente, te estoy esperando. Y eso se le hizo súper extraño. ¿Cómo me voy a meter en la casa de los papás de esta chica sin tocar, sin pedir permiso para entrar? Se me hace una falta de respeto. Si viene entrando un extraño al jardín y... Bueno, vamos a ver qué pasa. Baja del vehículo, ve que la reja está sin llave. Cuando entra, ve que la llave está puesta, así es que cierra la reja, quita la llave, sigue caminando, y donde está a punto de subir el último escalón para tocar la puerta se abre, y esta chica, digamos que la ropa que lleva no es para una cena familiar. Tiene una ropa sumamente sugerente, y él se queda impactado, ya no sabe lo que está pasando. Se pone colorado al instante, está muy atractiva, le gusta mucho Matilda, pero a la vez, ¿qué carajos está pasando aquí? Y ella nada más lo toma de la camisa y lo mete. Cuando lo mete, él está en una combinación de emociones. Obviamente la lujuria por un lado lo está carcomiendo, pero por el otro lado siente miedo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esto es demasiado extraño. Aparte, hay cosas raras. La casa está toda apagada, hay velas en el piso, hay pétalos de diferentes flores esparcidos en el piso, y él no entiende y dice, ¿dónde están tus papás? ¿Qué está pasando? Y dice, mis papás están de vacaciones, solo estamos tú y yo. Se le quita un peso de encima tremendo. O sea, la chica sí está un poco, digamos, involucrada en la relación con sus emociones, pero tampoco está loca, ¿verdad? Y tampoco quiere hacer una cosa tan descarada. Entonces él se siente ya un poco más tranquilo y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ella le sonríe, le da un beso y dice, vamos a hacer el día más especial de nuestra relación. Lo toma de la mano, comienza a caminar. Él va embelesado con la figura de la chica, lo lleva hasta una zona donde está un espejo y una mesita. Abre esta chica la mesita y saca una daga y la pone arriba de la mesa. Alonso se queda frío. Por más bella figura y por más lujuria, ver una cosa metálica puntiaguda ahí instantáneamente hace que se sienta extraño. Le dice, ¿qué es eso? Dice, espérate. Saca un paño que se ve como muy coqueto de color blanco y lo pone. Y dice, quiero que tú y yo ya formalicemos y quiero que los dos digamos que
nos enlacemos de una forma muy profunda. Quiero que nos enlacemos con nuestra sangre. Y le dice, no te estoy entendiendo. Sí, no tengas miedo, nos vamos a pinchar el dedo, los dos vamos a manchar este paño y va a ser símbolo de que nos estamos uniendo, que esto lo queremos que sea para siempre. Y aparte vamos a pedir refugio. ¿Cómo que pedir refugio? Vamos a pedir refugio. ¿Cómo que pedir refugio a quién? A mi niña. No te estoy entendiendo nada. Y dice, mira, ven. Lo lleva caminando hasta que entra en una habitación muy grande en la que hay una Santa Muerte que está desde el piso casi a 1,70 m, 2 metros, algo muy grande, y está todo lleno de ahí de velas. Hay diferentes tipos de ofrendas. Él no conoce nada de esto lo investigó después. Ahí lo único que vio fue una calavera y dice que le dio tanto miedo, pero tanto miedo, que él casi tiró el grito ahí. Y obviamente toda esa parte varonil de él estaba a punto de perderse, así es que lo tuvo que aguantar. Pero esta chica le dijo, quiero que los dos tengamos aquí nuestra noche, después de haber hecho nuestro pacto, pidiendo la bendición de mi niña. Quiero que estemos ante su presencia para que ella siempre esté con nosotros. Y le dice, ¿tú crees en esta cosa? Y ella le dice, no insultes a mi niña, a ella no se le debe tratar mal. Dice, pero, ¿quieres que me corte la mano y le pida a una calavera que me cuide y que nos una? O sea, ¿tú en qué crees? O sea, ¿qué es esto? Y le dice, ¿me amas o no me amas? O sea, me gustas mucho, quiero estar contigo, pero esto no. Dice, pues esta va a ser la única forma que sigas conmigo y para siempre. Dice, cuando escuché eso, la palabra para siempre se me quedó grabada tanto en la cabeza que aunque claro que yo quería estar ahí, volteaba a ver la calavera y me daba repelús, me sentía horrible, me daban ganas de devolver lo que traía en la panza y al mismo tiempo la volteo a ver a ella y fue un segundo nada más. Dice, fue un solo segundo en el que las luces de las velas de ese lugar hicieron que su cara como que se deformara. Fue un efecto, si lo quieres ver, de las sombras, no sé. Pero por un segundo dejó de ser Matilda, la chica que me gustaba, y se transformó en un monstruo. Una cosa de oscuridad, una cosa de ojos llameantes, una cosa malévola. Y me dio tanto miedo que nada más le dije, no. Y me fui. Salí con las llaves que tenía en la mano, abrí la puerta, las arrojé para adentro, me subí al carro y me fui. En el camino rumbo a la casa, porque yo estas cosas no las sabía manejar, la bloqueé y ya. No quería volver a saber de ella. Sentía mucho miedo. Y yo esperaba que ahí se cerrara este capítulo, que no me la volviera a topar en la tienda, que no volviera a pasar nada. Dice, me sentía tan raro y tan extraño y con tanto miedo, que no hace sentido, porque vi algo que era una figura de yeso, pero sentía miedo, era como si se hubiera metido en mis huesos. No podía dejar de sentir miedo. Dejé de ir al trabajo al día siguiente y así, casi por 5 días, hasta que sabía que era obvio que me habían despedido. No me reporté enfermo, no nada. Dentro de mí no me la quería volver a topar. Entonces empecé a buscar diferentes cosas, trabajos, cosas que hacer, y en mi casa las cosas empezaron a ir mal. De un día para otro, mi papá empezó a ver mal. Cuando va a estudios médicos, le dicen que urge que se haga una operación, pero es una operación muy costosa. Y cuando empieza a hacer la venta de uno de los locales, le cometen un fraude y pierde todo de ese local. Era el local que más le dejaba dinero, pero era una apuesta porque si perdía la vista ya no iba a poder llevar nada adelante, o él pensaba en eso. A partir de eso, las siguientes semanas él se deprime tanto que los otros locales empiezan a bajar en clientela, se empezaron a salir sus trabajadores y él poco a poco empezó a hacer malos movimientos y lo que tenía de ahorros empezó a perder, pero de una manera que no tenía sentido. Mi mamá, por otro lado, de un día para otro, siente la necesidad de que tiene que apoyar económicamente y se empieza a frustrar tanto al ver a mi papá así, que ahora ella es la persona que está como muy agresiva, muy enojada, y nada más un día llega muy triste y nos dice, cerré ya el local. Ya no puedo seguir con ese negocio, estaba haciendo todo mal y no nos podemos dar ese lujo. Mi hermana no nos había dicho, y yo no había reparado, pero también había perdido el empleo. Se había obsesionado en las últimas semanas, no nos había dicho a nosotros, pero estaba tan obsesionada con las películas y por alguna situación, todas las que tuvieran que ver con demonios, exorcismos,
con cuestiones de posesiones, que se la pasaba todo el día ahí. En las mañanas bajaba todo el volumen para que no supiéramos que allí estaba, y en las noches nada más lo subía, pero no salía de su habitación y no nos habíamos dado cuenta. Mi familia estaba arruinada, arruinada. Cuando me di cuenta de eso, dije, algo tiene que ver con esta mujer. Tal vez no, tal vez simplemente las cosas coincidieron, pero empecé a pedir ayuda. Y hubo una amiga que tuve en el centro comercial, que yo sabía que ella creía como en cosas espirituales, cuáles ni me preguntes porque yo no sé de esas cosas, pero ella me dijo, yo conozco una persona que te puede ayudar. Fuimos a un lugar, era una persona que traía collares encima, tenía cosas colgadas, no te puedo decir más, se vestía de forma extrafalaria, es lo más que te puedo decir. Y la señora nada más me vio, me pidió que le diera las manos y donde me tocó me soltó y me dice, tiene que ver con la blanca. Lo que tienes es fuerte y está destruyendo a tu familia, no me digas más. Hay algo en tu casa que está pudriendo todo. Hay alguien que ya no te quería mucho, pero dice no te quería, es algo más turbio, es algo como más visceral. ¿Te hace sentido esto? Y dice, sí, sí sé de quién estás hablando. Esa persona te dio algo. Y entonces él está pensando, no, o sea, casi no nos veíamos. Dice, se había borrado de mi mente que en mi cumpleaños me dio una esfera de dragón. Se borró. No lo tenía. Y aunque me preguntaba, era como si estuviera y no estuviera ahí. Entonces yo le decía, no, nunca me dio nada. Nunca me dio nada. Pero regresé a mi casa y mi familia estaba tan mal, tan mal, que decidí prácticamente sacar todo y tirarlo. Todo. Todas las cosas que tuviera, aparte de mi cama y la base de mi cama, todo lo iba a tirar a la basura, por si acaso algo estuviera ahí que me hubiera dado a ella o que me hubiera sembrado ella sin que me hubiera dado cuenta. Inclusive mi ropa. Y fue ahí, sin sentido, que en el fondo de la cesta de ropa sucia estaba la esfera dentro de su caja. Y cuando la vi dije, ¿por qué me había olvidado de esto y por qué está aquí? No tenía sentido. Se la llevé a los 2, 3 días a esta mujer. Cuando regresé a la casa, mi papá decía, hoy comencé a ver bien las cosas, déjenme ver si hay otra forma aparte de la operación y bla, bla, bla. Mi mamá estaba con mejor ánimo, mi hermana comenzó a pedirnos perdón por sus malas decisiones y todo empezó a ir para bien. Se acabaron los problemas. Dice, jamás me volví a topar con esta chica, con Matilda, y espero nunca volver a verla. Yo no sé en lo que ella creía. Yo no sé cuál era su fe o a qué le dedicaba, pero lo que viví esa noche fue la maldad encarnada. Voy a contarte 3 historias aterradoras que probablemente no te van a dejar dormir. ¿Le pedirías piedad a la muerte? Primero Lorena me cuenta acerca de una situación muy lamentable que vivió hace unos años. Ella estaba viviendo una situación complicada a nivel físico y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital. Ya había salido de, digamos, esta sala de cuidados intensivos, estaba en cuidados intermedios, y tiene muy presente lo que le ocurrió una noche. Esa noche no había nadie con ella, su familia, que se turnaban para estarla cuidando entre su mamá, una hermana y su esposo. Esa noche ya había sido como tanto el tiempo que habían dedicado que se veían muy cansados y Lorena les dijo, váyanse, o sea, ya estoy bien, no estén aquí, se están cansando, aparte la mamá ya es mayor, el esposo ha traído muchísimo estrés por las situaciones complicadas, que está de más mencionarlas, pero el punto es que les dice que se vayan porque tiene miedo que se vayan a enfermar o esto les vaya a perjudicar. Ya le han ayudado suficiente y ya ella puede seguir con lo que sigue. Esa noche está sola, ahí en el hospital. Ya se siente con muchos dolores, pero bien. El peligro más grande parece que ya había pasado. De repente, en medio de la noche, comienza a sentir un frío terrible. Y entonces ve algo que hace que ella se dé cuenta que muy probablemente está soñando, no puede ser algo real. Ve cómo el cuarto lentamente empieza a llenarse como de niebla, como de bruma. La temperatura no cambia. Siente mucho frío en el cuerpo, pero no cambia la temperatura. La bruma está todo alrededor de ella. Y como película de terror, una luz se enciende en la entrada y entonces frente a sus ojos aparece una calavera enorme con una capucha y con una guadaña. Se agacha
y comienza a caminar hacia ella. La imagen, aunque sea un sueño, es tan aterrador, y aunque está consciente que es un sueño, tiene tanto miedo que empieza a gritar y a pedir auxilio. Se acerca a la muerte, la toma con su mano derecha, le toma un pie y no le hace con ningún tipo de trato, digamos, tan desagradable. Digo, se sienten los huesos y no es un tacto nada bonito, se siente cierta frialdad que se transmite, pero al mismo tiempo no se siente una mala intención. Y esa cosa, esa calavera, esa muerte, le dice, sin mover los labios, porque no tiene, sin mover la boca, porque está de alguna forma fija, pero ella escucha en sus oídos, es momento de que te vayas, vámonos, vengo por ti. Y ella empieza a decirle, por favor no, mi niña es aún muy pequeña, apenas tiene 4 años, déjame vivir un poco más con ella. Y la muerte nada más le repite, tu tiempo llegó, es momento de que te vayas, vengo por ti, vámonos. Y le dice, te lo suplico, por favor, te lo suplico, por favor, déjame un tiempo más para disfrutar a mi pequeña, que mi pequeña me conozca, y ya. Dice, la próxima vez que vengas por mí, no me voy a oponer, no me importa qué pase. La muerte le suelta el pie, se da la vuelta, comienza a caminar, y es algo muy raro lo que pasa, porque camina en dirección contraria a su habitación, entra por una puerta, y entonces ella, el frío que sentía, empieza a desaparecer, y de repente abre los ojos. Lo primero que ve la deja sorprendida. Alrededor de ella hay un cuerpo de un grupo grande de médicos, y entonces un médico empieza a decir, ya reaccionó, paren, parece que está bien. Y uno le dice, señora, había entrado en paro, tenemos ya unos minutos intentando resucitarla, qué bueno que reaccionó. Hubo ahí como que una complicación con el medicamento y es todo, pero ya va a estar bien, no se preocupe. Entonces, ella estaba ahí, está después de un paro, no está consciente al 100%, pero eso es muy claro que eso no es un sueño, y se empieza a quedar otra vez un poco dormida entre el cansancio, el dolor, el sueño que tuvo, la reacción. En la mañana siguiente se levanta y no está segura si todo fue un sueño. Obviamente lo de la muerte tuvo que haberlo sido, ¿no? Pero lo de los doctores, también lo soñó, habrá sido algún efecto de la medicina. Y cuando llega una enfermera le pregunta, por favor, dime si anoche pasó algo raro aquí. Dice, entonces no se acuerda que entró en paro, señora. Le estuvimos dando indicaciones, pero sí vimos un poco que no estaba tan consciente. Ya hablamos a sus familiares, no deben de tardar nada en llegar, pero está ya bien. Ya fueron cuestiones del medicamento, pero ya está todo bien. Y le dice, tengo una duda. No quiero que me preguntes mucho, nada más. Dime, por favor, si alguien habita en la habitación que está justo enfrente de aquí. Y le dice, no, ya no. Era una persona que se estaba recuperando, pero lamentablemente anoche no sabemos qué se complicó y no pudimos hacer nada. Ella, Lorena, le quedó claro algo. Ella no tiene nada que ver con la otra persona. No le pidió a la muerte ningún tipo de favor. Lo que sabe es que esa noche la muerte se apiadó de ella. Pero también sabe que la siguiente vez que la vea, esto no va a ser un sueño. Y si es un sueño, ese va a ser el último. Esta es la segunda de las 3 historias aterradoras que voy a contarte. Claudia tiene una, digamos, tradición en su familia. Su abuela era una persona que decía en sus prácticas que era católica, pero Claudia se había dado cuenta que tenía una mezcla de muchas creencias la abuela. Creía mucho en poner la herradura en la entrada, siempre ponía también una ristra de ajos al lado de la puerta, y siempre que tenía oportunidad barría a los nietos con el huevo, ya sabes, no vaya a ser el mal de ojo. La abuela tenía muchas tradiciones que se habían pasado tal vez de generación en generación o que fue aprendiéndolos a lo largo de la vida, pero había algo que a todos les remarcaba de forma como rotunda. Les decía que creyeran mucho en el rosario, que a ella la había salvado en varias ocasiones y que en los momentos de verdadero peligro, cuando el mal acecha, el rosario los iba a ayudar.
A Claudia eso le daba risa porque se imaginaba una escena en donde se acerca un monstruo y de repente un rosario así gigante cae del cielo y le daba risa porque ¿de qué manera me va a salvar una cosa que son unas cuentas de madera o de metal o de piedra, no? Pues es algo inanimado. Claudia es bastante más racional y así fue creciendo a lo largo de su vida. Es una persona muy observadora que, como vivió en estas tradiciones, digamos que las cuestiones espirituales le llaman la atención, pero no cree en eso. También, ahora de adulta, en los últimos, digamos, año y medio, 2 años, desarrolló cierto gusto por los podcasts de miedo. Y fue justo este año, hace apenas unos meses, cuando iba en carretera. Iba manejando su vehículo y comenzó a hacer un maratón de muchísimos podcasts porque eran cerca de 12 horas de viaje donde tenía que conducir y decidió que los de terror iban a ser sus compañeros. ¿Por qué? Porque le iban a hacer que estuviera siempre alerta y no se iba a dormir. Mientras iba escuchando los podcasts, algo pasó en el camino. Comenzó a sentir algo extraño. Ella, de cierta manera, se lo adjudicó al exceso, digamos, de terror, al exceso de tantas anécdotas en tanto monstruos y otras que hablaban de la muerte, de otras entidades malignas y de apariciones y de brujería. Dijo, tal vez escuchar tantas cosas negativas me está poniendo paranoica, pero sentía como si algo le estuviera acechando. Y iba a alta velocidad, pero sentía como si algo fuera del carro lo observara y la siguiera. Estaba en cierto páramo en el que no había nada alrededor, pero ya era de noche y se veía tétrico. Prácticamente solo lo que llegaba a alumbrar algo la luna, porque lo demás era absolutamente oscuro, y los faros mercuriales, estas luces de carretera, estaban muy distanciadas una de otra. Comenzó a tener mucho miedo y de repente hubo una sensación como si eso maligno se acercara. Por alguna situación, ella no le bajó al estéreo y venía escuchando estas aplicaciones que son de música donde se había hecho previamente su lista y solo estaba escuchando una lista que sobrepasaba por mucho la cantidad de horas que iba a durar el trayecto. En otras palabras, su lista duraba 27 horas y lo máximo que iba a durar en el trayecto eran 12. Entonces, en esa lista que se están reproduciendo podcast tras podcast tras podcast, probablemente todos eran de Hablemos de lo que no existe, estoy seguro, lo que ocurre es que en algún momento, mientras ella empieza a sentir un miedo ya que se le está carcomiendo por dentro y siente que eso que no ve se está acercando, pero ya es algo tan atroz que está a punto mejor de detener el vehículo para sentirse menos paranoica, cambia la lista al instante, aun cuando iba en medio de un episodio y el celular no lo tiene en la mano y no ha presionado ningún botón, y lo que empieza a sonar en su estéreo es una persona rezando el rosario. Y comienza a escucharse donde alguien comienza. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y mientras escucha eso, siente que la cosa que está afuera se molesta porque siente como una energía como si cambiara y que se empieza a alejar poco a poco del carro. Ella comienza a acelerar y aunque son puras sensaciones, empieza a ser claro una sensación. Esa cosa que la estaba siguiendo se empezó a alejar, quedar atrás y a mantener su distancia. Y entonces esa frase de la abuela, crean que el rosario, cuando el mal acecha, los va a proteger. Ahí tuvo sentido. Y esta es la segunda de las 3 historias aterradoras que voy a contarte. La siguiente es la última. No juegues con fantasmas o los fantasmas jugarán contigo. La historia que te voy a contar la vivió Jocelyn cuando estaba estudiando su carrera. Ella estaba estudiando para educadora y en la escuela en la que estaba era una escuela un poco extraña. Era un edificio bastante viejo y por alguna situación, aunque era una escuela de cierto renombre, los últimos años cada vez tenía menos personas, lo que había hecho que ciertos salones estuvieran descuidados y ya cerrados. Su salón de clases, para que te des una idea, se había matriculado una buena cantidad de personas y era de los salones más llenos. Solo eran 6 personas. Nada más. Esos eran los alumnos. Ella cuenta que para el 3er o 4er semestre fue cuando ocurrió esta situación. Para el 3er o 4er semestre se dio cuenta que ojalá, que era su grande preocupación, pudiera terminar la carrera ahí, porque cada vez tenía menos alumnado y se corrían leyendas. Decían las personas que el lugar estaba embrujado, por eso las personas no se querían acercar
y en lugar de irse a inscribir ahí, iban a la competencia, otra universidad que ofreciera la misma carrera de educadora. Así es que digamos que para distraerse y no estar pensando todo el tiempo en eso, comenzó a indagar el por qué las personas no se inscribían a esa institución. Resulta que se corrían rumores entre las personas del plantel y las personas externas al lugar que el lugar estaba embrujado. Ella no le había tocado vivir nada y paranormal y ya tenía cerca de 2 años estando en ese lugar, entonces sabía que eran puras mentiras. Comenzó a preguntar a detalle y había ahí una historia que había pasado algo con unos alumnos cuando ese lugar era antes una secundaria pero eran como dimes y diretes, unos lo ponían en primaria, otros en secundaria, uno fue un alumno, el otro fue un maestro, que al final había sido una fatalidad en un salón. El salón le dijeron dónde estaba ubicado y ella se dio cuenta que esa ala del edificio no hay ni un solo salón que esté en uso. Y se le hizo muy extraño. Comenzó a preguntar, como más a detalle, con personas que llevaran más tiempo en la institución, y resulta que toda esa área del edificio, ningún intendente se quiere acercar, porque sí creen que está embrujado. Y le dijeron santo y seña cuál era el salón y qué era lo que ocurría. Y los intendentes son los que decían, es que ni fue un niño, ni fue un maestro, fue una chica, y no trabajaba aquí, y no estudiaba aquí. Simplemente vino aquí y no sé si le hicieron algo o se hizo algo, pero encontraron el cuerpo y a partir de ahí se aparece, nos molesta y parece que está enojada. Entonces, no nos gusta estar ahí. Muchas personas que trabajaron en el puesto de nosotros se terminaron yendo asustados y desde que llegamos a nosotros nos advirtieron y ahí le contaron. Y Jocelyn me dijo, y a mí me dijeron así directo, por favor, no estés esparciendo esto y no les digas quién te dijo esta información porque nos van a despedir. O sea, nos hicieron decirles desde el principio y nos hicieron firmar que no íbamos a compartir esta información. Pero es ese salón y creemos que esto fue lo que ocurrió. Esa historia que me dieron no la había escuchado, me llamó mucho la atención y pues me puse a investigar en internet. Así es que lo que hice fue querer desmentir el mito. Compré una camarita de esas como GoPro, de las que son como cámaras chiquitas de acción, me la llevé a escondidas, compré una grabadora pequeña, que en ese tiempo todavía las vendían como externas, y entonces decidí que un día que estuviera ahí, a la hora o de un descanso o cuando pidiera salida para el baño, me iba a ir a esa zona, me iba a meter al salón y le iba a poner play a un video que había descargado en mi celular que hablaban como unas voces que estaban en medio de un exorcismo. Y dije, porque yo estoy segura que si pongo este audio aquí, si hay algo, se me va a aparecer y lo quiero grabar. Pero si no hay nada, que es lo más probable, pues simplemente son mentiras y tal vez con eso quito ya este mito y pues yo puedo terminar mi carrera en este lugar. Entonces Jocelyn, con esas ideas, cometió este error, porque se puso a jugar con cosas bastante oscuras que, sin tener la experiencia y sin tomarle la seriedad, se lo tomó a juego. Tomó un día entre semana y llegando cierto momento en el que le ganó la desesperación, ya llevaba su cámara, su grabadora y su celular, pidió salida al baño, salió con una bolsita y en esa bolsita llegaba estas 3 cosas. Recuerden que son aparatos pequeños, entonces ella va rumbo al baño y en un momento que ve que todos están distraídos, que nadie tiene ojos puestos hacia allá, se mete en esta ala de los edificios en las que nunca hay nadie. Abre una puerta que nunca tiene seguro, se mete y claro que se sentía sumamente tétrico. Un pasillo oscuro, todos los salones llenos de polvo, bancos apilados, por ahí alguna ventana quebrada. Se veía horrible, pero eso era lo tétrico. Descuido, cosas a las que no se les ha dado mantenimiento. Y siguió caminando, lamentablemente. Tenía que hacer todo el recorrido porque el salón, el embrujado, era el último. Así es que llegó al último salón, sacó sus cosas, las puso adelante en uno de los escritorios, las colocó la cámara de tal forma en la que tuviera como toda la vista periférica del lugar y ella se colocó al centro y empezó a decir, si hay alguien aquí, manifiéstate, si hay alguien aquí, sígueme, si hay alguien aquí, te invito a que vayas conmigo y me muestres que sí existes. Y le está diciendo cosas de ese tipo mientras le pone play al audio de exorcismos. Ella, estando ahí, a mitad de las grabaciones, empieza a escuchar como un pequeño gemido dentro del salón. Y ese gemido empieza a aumentar y aumentar. No ocupó mucho, la chica no sabía qué se estaba enfrentando y no sabía de estos temas.
Ella esperaba que no ocurriera nada. Donde eso empezó a pasar, le empezó a dar un miedo terrible, agarró sus cosas bien rápido y se fue corriendo. Cuando se va corriendo, llega al salón, está toda agitada, intenta como que no se note lo que pasó. La maestra le dice, te ves muy rara, estás todo bien, aparte te tardaste mucho, todo tranquilo. Sí, maestra, me sentí un poco mal, pero ya estoy mejor. Y le dice, bueno, si te sientes mal, me avisas. Sí, no se preocupe. Recuerda que se están inscribiendo muy pocas personas, entonces es un salón que tiene muchos bancos, pero hay pocas alumnas, son, como te mencioné, alrededor de 6. Ella se separa del resto de bancos y se queda aparte. La maestra no le dice nada porque entiende que se siente mal y quiere un poquito de su espacio. Sigue avanzando la clase y como a los 10 minutos que llegó Jocelyn al salón, suena como un llanto que viene desde la esquina dentro de ese salón y Jocelyn en su mente se le vinieron a su cabeza todas las frases que dijo ahí, sígueme, te invito a que estés conmigo, manifiéstate y cosas de ese tipo, y empezó a tener mucho miedo. El llanto era como de una mujer y comenzó a sonar y a sonar más fuerte, al punto en el que se dio cuenta que no era ella. Todos pararon y voltearon al mismo lugar, la esquina del lado izquierdo, el fondo del salón, y después se escuchó cómo el llanto empezó a avanzar, y se fue directo hacia donde estaba Jocelyn. Cuando llegó con ella sintió como un frío estremecedor y el llanto se apagó al instante. Todos voltearon a verla, se quedó callada, se paró y se fue. La maestra le dijo al resto de chicas, luego seguimos con la clase, y dice, narrador, desde ese día, en la casa han pasado un montón de cosas. Mis papás han visto sombras. Dicen que de repente se siente muy fría mi habitación. Hay una sensación extraña como si hubiera alguien adentro de la casa cuando no hay nadie. Llegas y se siente como si alguien se acabara de salir. Yo veo por el rabillo del ojo que alguien pasa. Dice, y en mis sueños, una y otra vez, calaveras, mujeres muertas, personas que tienen como dolores, como sufrimiento. Dice, narrador, no sé qué hice, pero invité a algo y parece que ahora lo tengo pegado.